Perla Estéreo presenta La Diáspora, una mirada diferente a una realidad que padece hoy Venezuela. La percepción y el sentimiento de quienes por diferentes razones se fueron a comenzar de nuevo. Venezolanos trabajadores, emprendedores, profesionales, amas de casa, estudiantes que han salido buscando un futuro mejor para ellos y sus familiares. Este podcast es producido y conducido por Julio César Nieves González desde algún lugar del Caribe venezolano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy converso con otra venezolana. Es médico graduada de la Universidad Central de Venezuela en la Escuela Vargas. Revisando su perfil descubrí información maravillosa. En abril de este año, ella publicó su primer libro para niños titulado La ballena, la luna y las estrellas. Mi invitada en este episodio es Débora Eckerman. En este episodio me ocurrió algo muy curioso porque esta presentación la estoy regrabando. Porque tanto el saludo de Débora como la respuesta a la primera pregunta, por alguna razón que desconozco, no se grabó. Y se grabó parte de su respuesta de la primera pregunta, pero no se iba a descontextualizar. Entonces decidí grabar nuevamente la presentación y continuar a partir de la segunda pregunta contestada por ella. Sin embargo, ante la pregunta de que cuánto tiempo lleva fuera del país y cómo había sido su proceso de adaptación en el aspecto personal y laboral, con Débora me pasó algo muy curioso, porque Débora me envió todas las preguntas, las redactó antes en un documento. Evidentemente no fue lo que contestó literalmente en la entrevista, pero yo a todos los invitados les hago llegar las preguntas para que más o menos tengan idea, organicen las ideas, ¿no? Y afortunadamente, cosa que me parece muy curiosa e interesante y que me agradó mucho, es que Débora me envió por escrito las respuestas. Y eso, en este caso específico, ha sido muy importante, porque así, no con su voz, pero con la mía, yo puedo contestar esa pregunta, que es literalmente lo que ella envió. A esta pregunta, ¿cuánto tiempo lleva fuera del país y cómo ha sido el proceso de adaptación en el aspecto personal y laboral? Voy a leer textualmente, dice: tengo fuera del país 6 años. El proceso de adaptación, si te soy honesta, al principio no fue difícil, porque cuando llegué a Australia, llegué con la familia de mi expareja, que ayudó al proceso de transición entre Venezuela y Australia. Pero cuando nos separamos y me vi sola en Australia por primera vez, sí fue un proceso muy duro, porque por primera vez me tocó hacer muchas cosas por mí misma que no estaba acostumbrada, como vivir en un share house con gente con culturas diferentes a la mía, que a lo mejor tenían diferentes ideas que yo con respecto a lo que era una buena convivencia. Al tiempo conocí a mi esposo actual, que es venezolano, y creo que eso me ha ayudado a que el aspecto personal, ese proceso de migración, haya permanecido estable a pesar de no tener conmigo el resto de mi familia y amigos. En el aspecto laboral, el camino sí fue muchísimo más rocoso. Soy médico graduado de la Universidad Central de Venezuela y hacer la reválida en Australia me tomó 3 años por varios motivos. El primero, yo vine a este país con una visa de estudiante, la cual solo me permitía trabajar medio tiempo, y entre pagar mi colegio, mi renta y mi visa, me quedaba muy poco dinero para pagar los exámenes de medicina. Para pagar todo eso, trabajé como mesera, limpiando oficinas y de niñera. Además, el último examen de la reválida de medicina en Australia no es un examen fácil y me tocó presentarlo más de una vez, ya que no entendía lo que este examen pedía de mí. Gran parte de pasar un examen no es solo saberse la teoría, sino también entender qué es lo que el examen te está pidiendo, y precisamente ese examen
no es un examen de medicina como tal, es un examen que engloba tanto conocimiento médico como comunicación, empatía. Una vez que logré entender eso y pasé el examen, me tomó un tiempo conseguir trabajo, más o menos 7 meses. Obtuve mi primer trabajo de médico en un hospital rural en el que trabajé por 2 años. Cuando empecé a trabajar allí, conocí a otros médicos internacionales que habían logrado comenzar a trabajar solo con la mitad de la reválida hecha. A lo mejor yo hubiese podido hacer lo mismo y empezar a trabajar como médico antes, pero no sabía. A mí me habían dicho que nadie me iba a contratar sin el título o sin el último examen aprobado. Esta fue su respuesta a la primera pregunta. Bien, ahora sí comienza entonces el podcast con la invitada del día de hoy, que es Débora Eckerman. Ahora le voy a realizar la segunda pregunta. ¿Dónde resides y trabajas actualmente? Yo actualmente trabajo en el Northern Beaches Hospital en Sydney como residente de pediatría. Ok. Pero cada 3 semanas yo viajo a Warrnambool, Victoria, que es donde reside mi esposo, ya que por cuestiones de trabajo él no pudo venirse conmigo a Sydney. Pero próximamente él a lo mejor va a poder venir conmigo. Como tú mencionaste Qué bueno. en la introducción, Ajá. Recientemente yo publiqué mi primer libro para niños, La ballena, la luna y las estrellas, que salió a la luz en abril de este año. Ahora, ese libro que publicas para niños, ¿qué te motivó a escribir ese libro? ¿El hecho de que estuvieses haciendo una residencia en pediatría? ¿O es algo que ya tú tenías desde hace tiempo planificado hacer o pensado hacer? En verdad no tenía tiempo planeándolo hacer. Yo sí, en bachillerato yo escribía varias historias y eso, pero tenía mucho tiempo sin escribir. Básicamente yo quería como que transmitir una enseñanza a las nuevas generaciones sobre más o menos como que la realidad de la vida, que no todo termina en un cuento de hadas, pero que también hay que disfrutar el viaje. Ok. Que la vida que es importante lograr nuestras metas, pero que hay veces que las metas no se cumplen tal como las esperábamos o los resultados a lo mejor son un poco mejores, a lo mejor no son tal cual como lo que queríamos, pero lo importante también es disfrutar el camino que tenemos en nuestra vida mientras llegamos a nuestras metas, y creo que eso es algo que muchas personas en nuestros tiempos han olvidado, a disfrutar el momento. Estamos muy enfocados en el mañana y nos olvidamos en el hoy en día, y eso es lo que le estamos transmitiendo a nuestros niños. Yo quiero que los niños vean que el viaje también es importante, y es lo que quería transmitir con mi libro. Qué bueno, es interesante eso, es interesante que los niños, o que uno desde muy pequeño, pues comience a entender eso. Ahora, Débora, ¿estás contenta y satisfecha entonces con la decisión que tomaste de irte a Australia o de emigrar? Sí, en verdad, si yo pudiera volver el tiempo atrás y hablar conmigo misma del pasado, del 2012, que fue cuando yo tomé la decisión de emigrar a Australia, de verdad me diría a mí misma, no lo pienses 2 veces, esta es la decisión correcta. De verdad no lo dudaría 2 veces en volver a tomar la misma decisión. Mi vida ha cambiado mucho desde que emigré. He crecido mucho de una forma tanto personal como espiritual, y a lo mejor es algo que me hubiera tomado mucho más tiempo hacer en Venezuela, no por nada malo, sino porque me he enfrentado a muchas cosas que
en Venezuela a lo mejor no me hubiera tenido que enfrentar. Así es. ¿Puedes mencionar algunas cosas que te gusten del sitio donde vives? No sé, comidas, costumbres, las tradiciones, la ciudad, la vida allí. Bueno, yo considero que yo básicamente vivo en dos sitios en este momento al mismo tiempo, en Sydney y en Warrnambool. Lo que me gusta de Sydney es que es una ciudad multicultural donde tú voltees, tú ves a alguien de un sitio diferente. La gente aquí no es prejuiciosa, todo el mundo es mente abierta, a nadie le importa cómo te ves, cómo te vistes, lo que hagas, nadie le importa. Me encanta que en cualquier lado que tú vayas hay una comida de una parte del mundo diferente. Sobre todo comida asiática. Aquí la influencia asiática es muy, muy, muy grande, sobre todo porque es básicamente lo más cerca que hay de Australia. Y bueno, a mí me encanta la comida asiática y cada vez que puedo ir a comer a un restaurante tailandés, bueno, yo siempre digo que sí, comida thai me fascina. Qué bueno. Lo otro que me gusta de Sydney, Ajá. es que a pesar de ser una gran ciudad, la playa está bastante cerca. Entonces, a pesar de si uno tiene un día difícil de trabajo o un día bastante largo, uno puede de repente ir un momentico a la playa y pasar un rato ahí. Chévere. Y además nosotros, pues que tenemos sangre caribe, pues el mar yo creo que es importante para todos los venezolanos, o por lo menos los que vivimos en la parte norte costera del país, pues. Entonces Exacto, creo que es importante a la hora de irse que el mar sea un elemento que esté cerca. Sí, que es lo que más me gusta de Warrnambool, por ejemplo. Warrnambool es un pueblo costero que queda en la zona rural de Victoria y tiene una de las playas más bonitas de esa área. Siguen siendo un poco frías, entonces no me meto, pero, pero son bastante bonitas, tiene bastantes lugares para pasear, es un pueblo bastante tranquilo, rodeado de naturaleza. Y bueno, siendo el primer lugar en Australia que básicamente me dio una oportunidad como médico y a mi esposo como profesional también, siempre va a tener un lugar muy especial para mí en mi corazón. Débora, desde tu experiencia, ¿qué le recomendarías o sugerirías a quienes han emigrado o piensan hacerlo? Desde tu propia experiencia. Bueno, yo le diría a la gente que piensa emigrar, que tome en cuenta que emigrar nunca es fácil, que no lo subestime y que siempre uno tiene que sacrificar algo en orden para ganar otra cosa, sea dejar a nuestra familia atrás, tener que sacrificar unos años de carrera, y quedarse atrás en comparación con nuestros colegas que se graduaron con nosotros, por ejemplo, y que en verdad, bueno, nunca de verdad es fácil, y por lo menos desde el punto de vista de los médicos venezolanos, si hay alguno que está pensando en venir para Australia, yo le recomendaría que si la situación actual de COVID y el país lo permite, yo recomendaría que presentaran el primer examen en Brasil o en México, lo cual no fue una opción para mí en ese momento porque no se podía cuando yo me vine en el 2014. Okay. Pero ahorita el primer examen se puede presentar en esos dos países de Latinoamérica y es algo que puede ayudar a reducir el tiempo sin practicar, porque puedes estudiar mientras sigues practicando medicina en Venezuela, lo cual ayuda muchísimo porque para el momento en que vengas a Australia
ya tienes pasado el primer examen, solamente tienes que venir a presentar el examen de inglés y puedes empezar a buscar trabajo con esos 2 exámenes. Una vez que consigas tu primer trabajo en Australia, puedes estudiar para pasar el tercer examen. Que es algo que yo de verdad no tuve la oportunidad de hacer. Pero si es posible, conozco muchos médicos brasileños que eso es lo que hacen, igual que muchos médicos en México que hacen eso. Pero si es posible para los médicos venezolanos que quieren venir para Australia, esa sería mi recomendación, tratar de presentar el primer examen en Latinoamérica, porque ciertamente el tiempo que uno pasa sin practicar limita, o sea, te afecta cuando vas a buscar trabajo, porque los hospitales se preocupan de que si tú tienes mucho tiempo sin trabajar, el organismo, que es como la versión del Ministerio de Salud aquí en Australia, llamado APRA, no te va a dar el registro porque tienes mucho tiempo sin trabajar. Porque tienes mucho tiempo inactivo. Lo cual... Exacto, pero o sea, no es verdad. Yo conozco médicos que tienen 7 años sin trabajar, igualito les dan el registro, pero los hospitales se preocupan y piensan que van a invertir mucho dinero en darte un patrocinio, mucho dinero en ayudarte en tener ese registro, y al final que se los van a negar, pero hay que tratar de explicarles bien que eso no va a ser así, pero si uno puede evitarse esa discusión, presentando el examen desde Latinoamérica, a lo mejor es un poquito mejor. Qué bueno. Eso es una información que creo que le puede servir a quienes escuchen esto cuando salga. Oye, Débora, ¿piensas en algún momento regresar al país y qué condiciones consideras que serían las óptimas? Bueno, por los momentos yo no planeo volver al país. Yo creo que las condiciones óptimas para yo poder volver sería que haya un cambio, que la situación mejore, que haya más seguridad, que la escasez mejore. Y ciertamente desde que yo me fui del país yo no he visto que las cosas hayan mejorado. Más bien han ido peor. Así es. Entonces yo creo que hasta que yo no vea que esas cosas mejoren, yo no creo que considere volver a Venezuela. ¿Cuál consideras que es el mayor aprendizaje que has obtenido hasta el momento en este proceso migratorio? Yo creo que lo que más he aprendido es que si uno de verdad quiere lograr algo, lo hace, no importa la cantidad de obstáculos que te pongan en el camino, no importa en lo que tengas que trabajar, pero lo importante es no perder el foco. Yo me he dado cuenta que hay muchos inmigrantes que migran a otros lugares y vienen con una idea, pero se pierden el foco porque se quedan en un sitio de confort, y les da miedo salir de ahí y no terminan llegando a la meta inicial que tenían cuando salieron del país. A veces mi aprendizaje básicamente ha sido que a veces hay que salir de ese círculo de confort, en el que yo misma incluso una vez me vi atrapada, para poder lograr lo que queremos, porque si no, en verdad, la idea inicial se pierde y nunca vamos a lograr nuestras metas. Ahora, ¿tú consideras que esos aprendizajes, los tuyos y de todos los que forman parte de la diáspora en general, si mañana hipotéticamente pudiesen regresar, ¿tú crees que contribuirían al mejoramiento de nuestra sociedad y al desarrollo del país? Yo creo que sí.
porque los venezolanos que estamos afuera y hemos podido, en cierto modo, lograr lo que queríamos hacer, eh, o incluso los que están en vías de lograr sus metas, somos personas que básicamente no somos conformistas, no diciendo que los que están en el país son conformistas, pero o sea, el venezolano en general es una persona que es inquieta, que no es conforme, que quiere lograr las cosas. Entonces, si nosotros volvemos a traer a todos esos venezolanos y los juntamos todos otra vez, podemos construir un país mucho mejor. También porque estas personas que están afuera han podido recibir influencia de personas que tienen una visión de las cosas que es distinta a la que tenemos en Venezuela, tienen una idea cultural distinta que puede ayudar de repente a potenciar el país de otra manera. Así es. Entonces, yo creo que ciertamente pudiera ayudar al mejoramiento de la sociedad y al desarrollo del país. Débora, esta pregunta que viene a continuación me parece que tiene una connotación muy importante o muy interesante, ¿no? Tomando en cuenta que eres médico, porque me gustaría saber cómo ha sido vivir la pandemia allí, ¿no? Pero como ciudadana y también como médico. Bueno, ha sido un tema bastante difícil porque, o sea, yo primero, la mayor parte de la pandemia yo la he vivido en el estado de Victoria, que básicamente fue el estado de Australia que ha sufrido más con la pandemia y la que ha tenido las cuarentenas más fuertes, con las restricciones más fuertes. Ha sido muy difícil porque, o sea, la gente no ha podido salir a ver a sus familiares que viven dentro del mismo país, no han podido ir a pasear, a ir a otros estados a ver a su familia. Hubo un momento aquí también que hasta hubo escasez también de papel toalé porque la gente se volvió loca Sí. comprando papel toalé. De eso me enteré hace un rato. Sí. Pero duró poco, ¿no? También. Sí, duró poco, pero la gente tuvo un momento de locura. Ha sido muy difícil para los extranjeros, ya que muchos estaban acostumbrados a poder salir 1 o 2 veces al año de Australia o traer 1 o 2 veces al año a sus familiares y no lo han podido hacer en el último año. Desde el punto de vista económico, muchísimos negocios pequeños han sufrido a pesar de las ayudas del gobierno, han tenido que cerrar. El mayor uno de los mayores ingresos económicos de Australia, que son los estudiantes, no han podido venir. Entonces, la entrada de dinero al país también se ha reducido bastante. La gente, por lo que yo he visto, ha estado bastante renuente a ponerse las vacunas. Ya la situación con las vacunas ha mejorado un poquito, pero igualito el porcentaje de la población que está vacunado es extremadamente bajo. Hay gente que todavía cree que el virus es una conspiración, que el virus de verdad no existe, que todo es un plan del gobierno. O sea, es increíble que todavía hay gente que crea esto, pero es así. Como médico, yo tuve suerte de que en el hospital donde yo estaba no hubo muchos casos, pero fue bastante fuerte todas las medidas que
que tuvimos que tomar inicialmente cuando no había ningún protocolo, no sabíamos qué hacer, no, o sea, fue como un momento de pánico porque teníamos pacientes que eran sospechosos, no teníamos ningún examen que hacerles, solamente básicamente pedirles que hagan cuarentena y a la buena de Dios, nos contagiamos, no nos contagiamos, no sabíamos. Ah, Incluso, o sea, yo pienso que yo debía haber entrado en contacto inicialmente con el virus y nunca sabré porque fue al principio de la pandemia y no había pruebas, pues. pero en algún momento desarrollaste alguno de los síntomas, o sea, sentiste que pudiste haber pasado la enfermedad. Sí. Sí, yo hubo un momento, en ese primer encuentro, yo entré en contacto con un paciente que vino directamente de China Ah, y ok. el paciente tenía dolor de garganta, tos y en ese momento no había protocolos, no había nada, a mí me dio dolor de garganta, me dio tos y todo. No había protocolos, no había nada, no nos podíamos hacer test. En ese momento probablemente un montón de gente debió haber entrado en contacto con el virus porque también hay muchas personas que vienen desde China. En ese momento Australia no había cerrado las fronteras. Ah, ok. Lo cual también por lo menos, eso fue más o menos en febrero del año pasado, eso ocasionó un poco de pánico. Eh, y pero poco a poco la gente fue olvidándose del virus, al punto que ya para enero de este año había sitios aquí en Australia donde era como que el virus nunca existió. La distancia social básicamente no existía, pero ahorita hubo un outbreak del virus y ya la gente como que se volvió a acordar y incluso están buscando vacunarse. Bueno, Pero ha sido un proceso bastante largo. sí, sí. Bueno, ha sido realmente un proceso complejo para todo el mundo, creo yo, en los diferentes países, ¿no? Sí, no. Hoy Gracias a Dios, en veía, Australia no se ha vivido tan horrible como en otros lados. No ha sido tan horrible como en Sudamérica, como en Estados Unidos o en España. Y yo creo que eso ha sido gracias a que Australia es una isla continente y podemos cerrar las fronteras mucho más fácil. exacto, exacto, es más fácil cerrarla. Débora, ¿hay alguna anécdota que quieras compartir de tu vida allí? Bueno, no es una anécdota de mi vida como tal, pero han sido, o sea, creo que han sido comentarios que me han hecho, que yo creo que son bastante alentadores para los médicos venezolanos en general. Y es que en los 3 hospitales donde yo he trabajado aquí en Australia, donde también han trabajado otros médicos venezolanos, en todos lados me han dicho que la calidad de los médicos venezolanos es impresionante, que si conozco algún otro médico venezolano que está buscando trabajo, que lo recomiende, que le diga que aplique. Aquí en Australia de verdad les encantan los médicos venezolanos, les gusta cómo practicamos, les gusta nuestra ética de trabajo y la manera en que nos desenvolvemos. Y bueno, pienso que eso es algo que a los radioyentes les gustaría escuchar, pues. Qué bueno, eso es excelente. Habla muy bien de la formación que ustedes tienen aquí, pues de las universidades venezolanas. Y de esa donde tú saliste específicamente y todas, pues. ¿Hay alguna canción? Ya estamos llegando al final de la entrevista. ¿Hay alguna canción que te conecte con Venezuela? Sí, la canción titulada Venezuela
por Pablo Herrera Ibars y José Luis Armantero Sánchez. ¿Te conecta cuando la escuchas? Sí, es como que, o sea, yo escucho esa canción y me transporto, incluso hasta lloro un poquito. Es como que me llega al alma esa canción. E incluso cuando yo cuidaba niños, yo les ponía esa canción a los niños que yo cuidaba y era un sentimiento bastante bonito cuando los escuchaba tarareándola. Me ponía muy feliz. Qué chévere. Débora, muchísimas gracias por haber tomado un tiempo para participar conmigo en el podcast. Estoy muy agradecido pues que hayas aceptado la invitación. Ha sido realmente un placer conversar contigo. Y bueno, si tienes algunas palabras finales con las que quieras concluir, puedes hacerlo. No, solamente quiero decir muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias a todas las personas que escucharon el podcast today, el podcast el día de hoy y espero que les haya gustado. Bien, muchísimas gracias, Débora. Y de mi parte será entonces hasta una próxima oportunidad cuando nuevamente estaré conversando con otro de los venezolanos que está haciendo grandes cosas como Débora en la diáspora.